Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia y Realidad. El día de hoy invitamos a la maestra Adriana Giraldo Gutiérrez. La invitamos para que nos pudiera hablar sobre sus resultados de investigación de un artículo que publicó en la revista Cuadernos del Sur, cuyo título es Cambios urbanos inducidos por el turismo desde la percepción de sujetos claves. Caso de estudio en la calle Macedonio Alcalá del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, México. Pues bien, ella es de origen colombiano, lleva muchos años viviendo en México, es licenciada en arqueología por la ENA y realizó sus estudios de maestría en la maestría en sociología del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, donde compartimos espacio en algún momento. Pues Adriana, bienvenida. Muchas gracias, doctora, gracias por la invitación y gracias a este medio para poder difundir estos avances de investigación, sobre todo este tema tan relevante actualmente en Oaxaca en cuanto a el incremento del turismo y a lo que eso está significando en el centro histórico de la ciudad. Sí, exacto. Tú pones en juego, hay varios cuestionamientos que te haces para iniciar la investigación, entre ellos es que tanto los sujetos sociales que viven en esa calle se han visto afectados, ¿no?, por el avance masivo del turismo. ¿Qué nos dices a esto? Sí, justamente el objetivo de la investigación surge para rescatar sobre todo la percepción de sujetos huéspedes, como se le llaman las investigaciones de turismo, es decir, a la gente local que vive estos espacios y que se ve afectada por el incremento de turismo y que realmente no se escuchan sus voces en las investigaciones, porque casi siempre se toma al turista como eje en las investigaciones, y lo que intentamos aquí en esta investigación es rescatar las voces de los sujetos a partir de sus percepciones en cuanto a los cambios que se están dando en términos de cambio de uso de los espacios y cómo esto afecta a los residentes de la calle, sobre todo. Claro, y bueno, hay que decir también que estos resultados de investigación que publicas vienen de un trabajo de investigación largo de 2 años a través de tu estudio de maestría, y eso lleva a que hiciste un planteamiento de forma de hacer una metodología muy particular. No sé si puedas comentar sobre eso. Sí, exactamente. O sea, este artículo es resultado de una investigación de mi trabajo de tesis, en el cual se plantea como toda la globalización, el principio es como la globalización en términos económicos y se afecta a los microlugares, a las localidades, siguiendo un poco a Roland Robertson en su término de local, como tenemos que ver esta interdependencia entre lo local y la globalización, ¿no? Es decir, cómo los espacios responden a la globalización y la misma globalización responde a los espacios. En ese sentido, planteamos cómo están afectando el turismo, porque el turismo ha sido como una línea que se ha planteado desde el gobierno para, en términos de desarrollar espacios o hacer inversión económica en lugares sobre todo que no tienen otro tipo de industrias. Entonces, el turismo es tomado desde el Estado para desarrollar economías en espacios con acervos históricos importantes, ¿no? Claro, y ahí va tu experiencia en arqueología, en monumentos históricos, ¿no?, que es un poco por donde te llamas. Sí, a mí me interesaba mucho, hice mucho trabajo en patrimonio, trabajé mucho patrimonio, el concepto de patrimonio, trabajé mucho colecciones arqueológicas y entré a la maestría de sociología justo para dar ese brinco a entender cómo estos materiales, cómo estos patrimonios ejercen o se manifiestan de formas diversas en la actualidad y cómo los sujetos vivos son los que están interrelacionados con este patrimonio, pero a su vez sufren y hay una relación de afectiva con sus espacios, con su patrimonio, pero a su vez el mercado ejerce presión sobre estos patrimonios y toma esos patrimonios como una fuente de mercado para, a través del turismo, hacer como inversiones y
pone en el mercado estos patrimonios, ¿no? Claro. Y ahí, respecto a esta percepción, tú dices que estos sujetos que viven, además hablas de un caso muy específico, la calle Alcalá, más conocida como el andador turístico, ¿no? Que Sí. conocemos aquí en Oaxaca. ¿Qué encuentras tú con estos sujetos? ¿Tuviste interacción directa con ellos? ¿Qué te comentaron al respecto de cómo viven los cambios que tú manifiestas en tus resultados de investigación derivados del turismo? Sí, o sea, se planteó una metodología cualitativa y se llevó una práctica de campo en dos vertientes. Una fue visitar la calle en dos espacios, en dos momentos diferentes. Uno conocido como, uno fue en el Día de Muertos, que es conocido como... Temporada alta. Temporada alta, exactamente. Y se observó los movimientos en la calle. Y otro fue en temporada baja, fue como en una fecha de julio, me parece, un sábado, para ver cómo se llevaban las dinámicas de la calle en un fin de semana. Ahí pudimos encontrar como desde la percepción se viven dos ciudades, ¿no? Una ciudad de los flujos, como lo plantea Castel, y una ciudad de la localidad, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender cómo el espacio se vive en dos formas. Posteriormente se planteó unas entrevistas, en un principio fueron entrevistas semiestructuradas, hicimos un instrumento previo y la idea fue encontrar las personas que tuvieran más cercanía con la calle. En un principio habitantes, en un segundo momento exhabitantes, tercero personas que tengan relación directa con la calle en términos laborales y en un tercero gente que trabaje como en cuestiones de patrimonio o arquitectura en la calle. Ahí pudimos identificar 4 sujetos a los cuales les hice una entrevista a profundidad, una inmersión profunda. 2 sujetos, una persona que vive en la calle en la actualidad. Fue muy difícil encontrar habitantes, solo quedan 6 familias en la calle, lo que es bastante revelador porque se ve un despoblamiento importante en la calle. Y una segunda persona que es exhabitante de la calle, que transcurrió toda su niñez. En ese sentido encontramos que no hay jóvenes en la calle, o sea, y que las percepciones cambian radicalmente en cuanto a la edad, ¿no? Entonces, estas personas adultas que viven en la calle, que vivieron en la calle, encuentran un Oaxaca de antes y un Oaxaca del turismo. Un Oaxaca de antes relacionado con todo su cariño, con la calle, con todas las tradiciones y la vida cotidiana que llevaban a cabo, con sus relaciones de vecindad, las cuales a partir de los 80, como lo dicen ellos, hay un cambio y un giro radical en la calle. En el 85 la calle se hace peatonal, lo cual también empieza a cambiar estructuralmente la calle, y es importante entender que estos cambios estructurales cambian las dinámicas sociales de los habitantes, ¿no? Entonces, a veces entendemos los espacios geográficos. Yo me basé mucho en la geografía humana, en la geografía crítica para hacer este análisis, porque entendemos casi siempre desde la geografía el espacio físico, pero lo que tratamos de entender acá es cómo las dinámicas sociales, lo que se llama el cambio en la naturaleza social del espacio, va cambiando a partir de estos cambios estructurales y a partir de los impulsos en el mercado que hacen que se cambie de habitación a comercio. Eso fue uno de los resultados más importantes, ¿no? Cómo la gente está cambiando estos espacios, el uso de suelo es cambiado a uso comercial, y esto hace que la gente salga del espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque es más redituable económicamente rentar un espacio o hacerlo comercial que vivir y mantener. Solo la persona con la que solo encontré que habita ahí y con la que pude hablar a profundidad, pues siente esto, ¿no? Se siente a veces hasta acorralada, ¿no? Y hay muchas quejas alrededor de lo que está pasando en la calle.
Claro, porque después de siendo una calle con exceso de ruido, con comercios por todos lados, pues supongo que debe ser casi imposible vivir en estos lugares, ¿no? Sí, sí, justo parte de los resultados es que la calle, como es vivida en dos espacios, uno de temporada alta y uno de baja, en temporada alta los habitantes de la calle no transcurren por la calle, no gastan en la calle, o sea, no compran en la calle porque los precios se han elevado bastante, no se relacionan con el turismo. O sea, parte de los resultados fue eso, se sienten intimidados muchas veces para visitar algunos lugares, no solo en términos económicos, sino en términos sociales, se sienten que no hacen parte del espacio, pero a su vez sienten esta dependencia económica que les hace rentar sus espacios o vivir en la calle. Y dentro de tus hallazgos, ¿tuviste la oportunidad de poder ver también la influencia de las inmobiliarias en estas zonas? Bueno, lo que se está presentando básicamente es con esta emergencia de plataformas como Airbnb y otras plataformas, lo que se está presentando es un incremento de renta de espacios, lo que hace que el despoblamiento, o sea, mi tesis, mi maestría yo la empecé en el 2019, terminé en el 20 y ahí empecé la investigación. Estamos en el 22 y ha sido increíblemente el aumento exponencial que ha tenido el despoblamiento de la calle. Post pandemia, todos hemos visto, los que vivimos en Oaxaca, acaba de pasar la Guelaguetza, el auge de turismo que llegó. Casi todos alrededor no visitamos, los habitantes no visitamos el centro, entonces cedemos los espacios para el gozo turístico y tenemos que buscar Guelaguetza casi en los pueblos o a los alrededores porque ya no sentimos, no visitamos los espacios porque nos causa, es demasiada gente. Entonces, todos estos espacios en el centro, hay estadísticas, en mi trabajo las publico, hay una pérdida de residencia del 40% a partir de los 90. Sí. Y creo que esto ha aumentado muchísimo. Yo no encontré una percepción neta de que los espacios estén siendo vendidos en la calle, pero creo que esto ha cambiado en 2 años bastante. No tengo los datos duros, pero sí creo que ha cambiado por lo que logro observar superficialmente, pero en términos de renta y de habitación es un despoblamiento alto. Ahora, yo recuerdo que incluso platicamos un poco, tu trabajo se terminó en el 2020, la preocupación de la pandemia y las afectaciones directas a una actividad económica como es el turismo, que es básicamente movilidad humana, y la pandemia lo que nos estaba obligando es al aislamiento, ¿no? Sí. Social. ¿Qué opinas como especialista en este tema de turismo y ahora que estamos en pospandemia, un año después de que aparentemente ya se han dejado algunas normas de aislamiento? Sí, bastante importante la pregunta porque en un principio de la tesis el cuestionamiento era o la queja era el incremento turístico. Cuando hice las entrevistas, justo fue en este momento de pandemia, las entrevistas se tuvieron que llevar a cabo telefónicamente. Y hubo un cambio en la percepción, casi que de 2 semanas, de las personas que tenían mucho miedo a que el turismo parara. Entonces, eso denota una profunda dependencia al turismo que tiene Oaxaca. Y eso es súper preocupante porque en casos como la pandemia, no hay recursos económicos para que la gente que habita los espacios pueda sobrevivir. Entonces, como que las preocupaciones giraron bastante, ¿no? Entonces yo me empecé a preguntar justamente eso y ahora creo que mi tema es como justo de la dependencia al turismo. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Qué está pasando en el espacio? Y cómo se pueden buscar maneras sustentables para vivir de otras formas, o cómo
cómo mirar el turismo de una forma diferente, sustentable, cómo crear estrategias. Eso falta muchísimo, crear estrategias para vivirlo de formas que no sean tan, tan dañinas y que se deje tan de lado a las poblaciones que habitan los espacios. Claro, fíjate que justo por ahí va mi siguiente pregunta, porque tú eres muy crítica respecto al turismo masivo y ya vas apuntando un poco hacia esto, ¿no? El pensar en la sustentabilidad que implica de alguna manera un consumo turístico responsable también, no solo tanto de la gente local, sino sobre todo de quienes consumen turismo. Sí, ¿no? Exactamente. Eso también creo que es parte de los retos y parte de las críticas es como proponer también cosas, ¿no? Creo que todos somos turistas en algún momento claro. Y hay que cambiar un poco esa visión de turista irresponsable que llega a consumir agua, que no tiene criterios del consumo de agua, del uso de la basura, de los plásticos, del respeto en las comunidades, de la toma de fotografías a personas que no tienen permiso. O sea, hay todo un análisis que hay que hacerse como sujetos turísticos y es lo que hay que empezar a ver en el espacio, cómo creamos estrategias y difusión y enseñanzas que nos lleven a ser turistas y que el espacio se viva en términos de un turismo sustentable. Porque, por ejemplo, en Oaxaca tenemos grandes problemas de agua y los hoteles Exacto. Y la gente que viene no tiene conciencia de esto, pero tampoco hay una difusión acerca de cómo debe ser el uso del agua. Generalmente cuando vienen estas oleadas de turismo, la mayoría de la periferia se queda sin agua. Sí. Y todo ese consumo de agua se lo llevan los turistas. Entonces creo que sí debe haber como desde las personas, desde las secretarías, de los gobiernos, una difusión y una idea de hacer un tipo de turismo más sustentable. Y a mí me gusta mucho el turismo cultural. Yo creo que es una buena... Y Oaxaca pues tiene elementos maravillosos para llevar a cabo un tipo de turismo que sea sustentable y cultural. Claro. ¿A qué te refieres con esa actitud? Bueno, déjame también apuntar algo cuando dices que esta falta de agua en las periferias, no solo, a la misma gente del centro que habita, o sea, la población local habitante, se queda sin agua por el abastecimiento de agua hacia los hoteles. Pero bueno, básicamente ahí, ¿no? Que va muy de la mano con tus apuntes de investigación, ¿no? O sea, sí, realmente sí. La afectación es quienes habitan el espacio, para que el turista no sienta absolutamente nada de eso. Pero en fin... lo que decías del turismo cultural, ¿a qué te refieres si nos pudieras explicar para quien nos está observando? Bueno, la industria del turismo pues, es una industria bastante grande, bastante fuerte, que tiene como sus variables, ¿no? Tenemos como el turismo de masa, que en un principio fue el que más se desarrolló, la idea de llevar grandes cantidades de personas a espacios, sobre todo playas, el turismo de masa en playas, y después de los años se ha visto que este turismo pues trae un gran impacto a las localidades, porque las localidades no tienen primero la capacidad de carga para soportarlo y porque afecta directamente a las poblaciones locales. Entonces, en ese sentido, se ha diversificado mucho los tipos de turismo, turismo gastronómico, turismo religioso, turismo cultural. El turismo cultural es un turismo que se enfoca básicamente en los aspectos culturales, valga la redundancia, pero en términos de conocer a las sociedades como, sobre todo como sus historias, ¿no? Sobre todo en espacios patrimoniales, la historia de las sociedades que habitaron ahí, la gastronomía, todo este sistema cultural que representan los pueblos, ¿no? Entonces la idea de llevar un turismo cultural es que segmenta un poco el turismo, solo gente que está interesada en este tipo de espacios que lo visite y que se haga como un intercambio entre la población y el turista, ¿no? Que sean los propios locales los que difundan su propia cultura, no de una manera mercantilizada como se ha venido haciendo, sobre todo en bodas, que ya se mercantiliza la propia cultura, los propios bailes y las tradiciones, sino de una manera, de un intercambio más real y más
más vertical, ¿no? Horizontal. Horizontal, perdón, Sí. horizontal. Sí, sí, bueno, es un poco eso lo que te iba a comentar. Y respecto a las propuestas que tú de alguna manera visualizas a través de este análisis y también de la crítica respecto a la forma en cómo se desarrolla el turismo, que seguramente no solo aquí, en México y en Oaxaca en particular, sino en algunas otras partes del mundo. ¿Hacia dónde apuntarías tú en términos, digamos, de construir una política pública que pudiera favorecer otras formas de, si bien sí aprovechar el turismo, pero sin afectaciones a las poblaciones locales? Sí, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es regular las rentas y las viviendas, regular en términos de precios, por ejemplo, que no expulse a los habitantes, regular un poco las plataformas también, hacer campañas de educación en términos de medio ambiente, en términos de basura, también incentivar estímulos fiscales a los pobladores que tengan comercios todavía dentro de la calle. Y también, como retos, abrir un poco la discusión también y líneas de investigación que permitan entender bien los problemas. Es muy importante que se creen, que se tome en cuenta la población, que sea escuchada, que se crean grupos de vecinos, que se intente hacer colectivos que permitan la defensa de sus territorios, de sus espacios, para que ellos propongan y digan realmente qué es lo que quieren de sus espacios, ¿no? Porque no están siendo tomados en cuenta y a su vez tienen una dependencia económica, pero a su vez tienen una queja. O sea, la conclusión más o menos a grandes rasgos de la investigación es que el espacio sufre una contradicción permanente entre su dependencia económica y entre su sentido de pertenencia al espacio. Entonces, esto está jugando en una lucha constante entre lo que ellos emocionalmente y cotidianamente quieren a su dependencia en cuanto a la renta de los espacios. Entonces, creo que se debe regular las políticas de vivienda, incentivar la habitación, porque las ciudades patrimoniales sin habitantes son ciudades museo que no representan nada. Entonces, sí se debe como incentivar sobre todo la vida en el espacio, ¿no? Y la vida de todos, ¿no? Porque el espacio, Alcalá es una calle, es un eje central de la ciudad, es un eje de historia que viven los locales y los turistas. O sea, cuando los turistas bajan, la población turística baja, los locales viven la calle todo el tiempo. O sea, hay tránsito permanente, es un eje central de la ciudad, discurren por la ciudad los niños, los colegios, las escuelas, los domingos es casi que un plan familiar ir a caminar por la ciudad. Entonces hay que cuidar esto y hay que incentivar la vida residente, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Adriana. Yo creo que es importante este tema y no pensar solamente en este discurso de solamente impulsar el turismo por impulsarlo y que sea de manera masiva, sin ninguna regulación, como bien dices tú, ¿no? Regulación del uso del agua, regulación de los residuos, regulación de los residentes, en fin, un conjunto de elementos que tú nos pones en cuestionamiento. Pues esto es lo que tenemos para el día de hoy. Si quieren saber con mayor detalle los resultados de investigación de Adriana Giraldo, los pueden encontrar en la revista Cuadernos del Sur de acceso abierto y ahí encontrarán su artículo sobre los cambios urbanos a raíz del turismo en la ciudad de Oaxaca. Pues con esto nos despedimos. No sé si quieras mandar algún mensaje final, Adriana. No, muchas gracias por la invitación y pues el mensaje sería reflexionar sobre esto porque a veces como que vivimos situaciones y nada más las vamos aceptando como una forma de vida, una forma económica. Yo creo que es importante ser críticos y reflexivos acerca de lo que vivimos en las ciudades. Pues muy bien, eso es todo para el día de hoy en Ciencia y Realidad. Esperamos que les haya interesado la temática y seguimos con más. Que pasen buena tarde.